Aquí estamos nuevamente con otro video dedicado a la materia de álgebra lineal y esta vez vamos a resolver algunos ejercicios sobre independencia lineal. Pero antes de aquello, recordemos algún par de conceptos. Sea V un espacio vectorial sobre el campo F y sean V1 así hasta llegar a Vn elementos de V. Decimos que los vectores V1 así hasta llegar a Vn son linealmente dependientes si existen elementos A1 así hasta llegar a An en F, no todos iguales a 0, tales que A1 por V1 más así hasta llegar a más An por Vn es igual a 0. Si no existen tales números, entonces decimos que los vectores V1 así hasta llegar a Vn son linealmente independientes. En otras palabras, los vectores V1 así hasta llegar a Vn son linealmente independientes si la única elección de escalares A1 así hasta llegar a An en F que hace que A1 por V1 más así hasta llegar a más An por Vn sea igual a 0 es cuando cada AI es igual a 0. Entonces ahora sí, pasemos a la parte de los ejercicios. 1. Demuestra que los siguientes vectores son linealmente independientes. En este caso, nuestro campo es el campo de los números complejos o el campo de los números reales. Inciso A. El vector 1,0 y el vector 1,1. Inciso B. El vector pi,0 y el vector 0,1. Inciso C. El vector 1,1,1 y el vector 0,1,-2. Inciso D. El vector 0,1,1, el vector 0,2,1 y el vector 1,5,3. Entonces empecemos con el inciso A. Vamos a denotar por F al campo de los números complejos o al campo de los números reales. Entonces, supongamos que A1 y A2 son elementos de F tales que A1 por el vector 1,0 más A2 por el vector 1,1 es igual al vector 0. Veamos que A1 y A2 son ambos iguales a 0. Entonces, como se cumple esta igualdad, entonces ya de aquí se sigue que A1,0 más A2, A2 es igual al vector 0. Esto implica que A1 más A2, 0 más A2, que es A2, es igual al vector 0. Entonces, A1 más A2 es igual a 0 y A2 es igual a 0. Entonces, como ya hemos obtenido que A2 es igual a 0, ya solo falta ver que A1 es igual a 0. Entonces vamos a sustituir el valor de A2 en esta igualdad y nos va a quedar que A1 más 0 es igual a 0. Entonces A1 es igual a 0. Como A1 y A2 son ambos iguales a 0, entonces ya de aquí obtenemos que los vectores 1,0 y 1,1 son linealmente independientes. Para el inciso B
tenemos que ver que los vectores pi, 0 y el vector 0,1 son linealmente independientes. Entonces, nuevamente, supongamos que A1 y A2 son elementos de F tales que A1 por el vector pi, 0 más A2 por el vector 0,1 es igual al vector 0, es decir, el vector 0,0. Entonces, A1 por pi, 0 más 0, A2 es igual al vector 0. Y de aquí se sigue que A1 por pi, A2 es igual al vector 0. Entonces, ya de aquí obtenemos que A1 por pi es igual a 0 y A2 es igual a 0. Entonces, de esta primera igualdad vamos a dividir por pi y nos va a quedar que A1 es igual a 0 sobre pi, que es igual a 0. Entonces A1 es igual a 0 y A2 es igual a 0. Por lo tanto, los vectores pi, 0 y 0,1 son linealmente independientes. Para el inciso C, veamos que los vectores 1,1,1 y el vector 0,1,-2 son linealmente independientes. Entonces, otra vez, supongamos que A1 y A2 son elementos de F tales que A1 por el vector 1,1,1 más A2 por el vector 0,1,-2 es igual al vector 0, es decir, el vector 0,0,0. Entonces, A1, A1, A1 más el vector 0, A2, menos 2 A2 es igual al vector 0. Ya luego de aquí se sigue que el vector A1, A1 más A2, A1 menos 2 A2 es igual al vector 0. Entonces, A1 es igual a 0, A1 más A2 es igual a 0 y A1 menos 2 A2 es igual a 0. Como A1 es igual a 0, entonces sustituyendo en esta segunda igualdad nos queda que A2 es igual a 0 y por lo tanto A1 es igual a A2 y ambos son iguales a 0. Esto implica que los vectores 1,1,1 y 0,1, menos 2 son linealmente independientes. Ahora veamos que los vectores dados en el inciso D son linealmente independientes también. Entonces, supongamos
que A1, A2 y A3 son elementos de F tales que A1 por el vector 0,1,1 más A2 por el vector 0,2,1 más A3 por el vector 1,5,3 es igual al vector 0. Entonces, 0,A1,A1 más 0,2A2,A2 más A3, 5A3, 3A3 es igual al vector 0. Esto implica que A3, A1 más 2A2 más 5A3, A1 más A2 más 3A3 es igual al vector 0. Entonces, A3 es igual a 0. A1 más 2A2 más 5A3 es igual a 0. Y A1 más A2 más 3A3 es igual a 0. Como A3 es igual a 0, entonces sustituyendo el valor de A3 en esta segunda igualdad, nos queda que A1 más 2 veces A2 es igual a 0. Y A1 más A2 es igual a 0. Luego vamos a restar estas dos igualdades y nos va a quedar que A1 más 2A2 menos A1 menos A2 es igual a 0 menos 0, que es 0. Entonces, A2 es igual a 0. Pero si A2 es igual a 0, entonces A1 es igual a 0. Esto implica que A1 es igual a A2, A2 es igual a A3 y todos estos números son iguales a 0. Por lo tanto, los vectores 0,1,1, 0,2,1 y 1,5,3 son linealmente independientes.